Hola, en este vídeo vamos a ver una demostración del funcionamiento de Fault Tolerance. Para ello lo que vamos a hacer es partir de un escenario en el cual existen 3 servidores SXI dentro de un clúster. Vamos a habilitar la funcionalidad de Fault Tolerance en una máquina y vamos a comprobar cómo efectivamente se va a generar una réplica, un mirror de esa máquina virtual en otro de los servidores. Una vez tengamos ya esta situación, es decir, tengamos ya nuestra máquina protegida, revisaremos exactamente el grado de sincronización que van a tener ambas para, una vez veamos que hay una sincronización correcta, vamos a forzar el fallo en el servidor que mantiene la máquina primaria para revisar también el proceso como tal de adopción por parte de la máquina secundaria como con el rol de primaria. Y además veremos también cómo al existir 3 servidores, en este caso dentro de nuestra infraestructura, una vez que se haya detectado el fallo de la primaria y a continuación la secundaria pasa a ser activa, se generará a su vez una nueva copia en el servidor tercero que vamos a tener. Fijaos, el escenario será este. Vamos a tener una máquina que va a ser la primaria, la que vamos a tener aquí, ¿vale? Vamos a habilitar Fault Tolerance para que se genere esta situación, es decir, una réplica en el servidor alternativo. Veremos la sincronización entre ellos, vamos a ver cómo van a funcionar. Posteriormente provocaremos el fallo de este servidor. Esta pasará a ser la primaria y a su vez se generará aquí una nueva secundaria, ¿vale? Para que la máquina virtual continúe con la protección que le va a dar Fault Tolerance. En este caso hemos perdido un servidor físico, pero vamos a tener la configuración. Antes de entrar directamente a lo que va a ser la configuración, vamos a revisar también algunas cuestiones importantes que debemos tener en cuenta, como entre otras cosas, o de las más importantes, la opción del FT Logging, ¿no? Fault Tolerance Logging, es decir, la configuración del VM kernel para tener habilitada esta funcionalidad. Necesitamos tener habilitado alta disponibilidad y vMotion y además vamos a habilitar también Fault Tolerance Logging. Bien, sin más, vamos a acceder a nuestra consola de administración y vamos a ir revisando las distintas configuraciones. Fijaos, entramos en los servidores. En este caso, los servidores son todos exactamente iguales, ¿vale? Vamos a ver a nivel de summary. Fijaos que tenemos aquí la información de la máquina. Esto es una máquina virtual, ¿no? Tenemos ahí la plataforma, VMware, con el procesador que tiene, CPU, etcétera, ¿vale? Y luego la funcionalidad también importante. Veis aquí que está Fault Tolerance con la versión. Tened presente que en este caso necesitamos tener la opción de Fault Tolerance habilitada o licenciada para todos los servidores y además en versiones compatibles, ¿no? En nuestro caso los 3 servidores son exactamente iguales, por tanto no vamos a tener un problema de incompatibilidad entre ellos, ¿vale? Sí que está habilitado y sí que la tenemos disponible. ¿Qué información me da Fault Tolerance aquí? Nos va a dar número total de máquinas primarias, es decir, de máquinas virtuales primarias como tal. Os recuerdo que podemos tener hasta un máximo de 4. Powered on Primary Virtual Machines, es decir, cuáles de esas que tenemos configuradas con Fault Tolerance están activas, están levantadas en ese momento, están en funcionamiento porque las podríamos tener apagadas, ¿vale? Total Secondary Virtual Machines, es decir, cuántas secundarias tenemos también en este host y las que estén arrancadas también, ¿vale? Una vez que empecemos ya a funcionar a nivel de Fault Tolerance, veremos cómo también la propia máquina virtual que está siendo protegida nos va a dar información relativa a lo que es su situación respecto a la funcionalidad de Fault Tolerance. Bien, eso inicialmente ya partimos de que tenemos una versión compatible, tenemos el modo de licenciamiento correcto para habilitar la funcionalidad. Ahora, ¿qué tenemos que ver a nivel de máquina? Pues vamos a ver la configuración que vamos a tener a nivel de VM kernels, ¿vale? Fijaos, yo en mi caso tengo definidas, porque esta máquina tiene 4 tarjetas, 2 de ellas la hemos definido, le hemos especificado la funcionalidad de administración por un lado y luego además es donde va a estar dando servicio a las máquinas virtuales para que accedan a la red, pero me he generado un segundo VM kernel para lo que serían las funcionalidades o funciones de Fault Tolerance y de vMotion, ¿vale? En este caso estoy utilizando otras 2 tarjetas totalmente distintas, ¿no? Os recuerdo a nivel de recomendación que la comunicación o la información que se va a transmitir a través del Fault Tolerance Logging no está encriptada y estamos mandando toda la información de la situación de las máquinas, ¿no? Por tanto, sí es una recomendación el aislar ese tráfico y que no se utilicen los mismos segmentos, los mismos segmentos de red, sí, para lo que sería el tráfico general. En este caso tenemos aquí VM kernel, ¿vale? Es la que tenemos definida y fijaos cómo hay configuradas 2 tarjetas de red y en este caso tenemos habilitado el tráfico de vMotion y Fault Tolerance Logging, ¿vale? Este es el que vamos a necesitar para ese mantenimiento actualizado de la máquina principal y la máquina secundaria, ¿no? La sincronización que se va a producir como tal, el proceso de VLOG Step que va a llevarse a cabo, que se va a encargar de capturar todos los inputs que recibe la máquina primaria, la que está dando servicio, para enviárselos a la secundaria y que se realice el replay, ¿no? La reejecución de todos esos inputs en la máquina destino. De esa manera las tendremos perfectamente sincronizadas, ¿vale? Pues bien, bueno, las tenemos ya configuradas.
Una vez que tenemos esos requisitos, ya sí vamos a pasar directamente a lo que sería la configuración de las máquinas. Para ello, vamos a entrar de nuevo al clúster, vamos a seleccionar las máquinas que vamos a ir definiendo con esta funcionalidad. Fijaos, la opción de fault tolerance la vamos a poder especificar o configurar tanto a nivel de que la máquina esté arrancada como que esté parada. Es decir, no es un requisito que apaguemos la máquina, lo vamos a poder habilitar en cualquiera de las dos situaciones, y también deshabilitarla lo vamos a poder hacer en cualquiera de las dos situaciones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es seleccionar una máquina cualquiera, vamos a realizar la habilitación de fault tolerance. En este caso, en primer lugar, lo que quiero que veáis es cómo vamos a ver los distintos errores o problemas de incompatibilidad que me puede dar una máquina cuando voy a habilitar fault tolerance. En concreto, sabemos que fault tolerance solo lo podemos habilitar en máquinas virtuales que tengan una virtual CPU. Por tanto, aquellas que tengan más de una no nos va a permitir esta funcionalidad. Vamos a abrir, por ejemplo, un Windows Server 2012 R2 que tenemos aquí. Vamos a ver cuál es la situación de esa máquina, ¿vale? Y posteriormente vamos a habilitar la funcionalidad. Ya digo que la idea como tal es que verifiquemos todos estos elementos. Fijaos, a nivel de Virtual CPU vemos que tiene 4 Virtual CPUs, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a seleccionar nuestra máquina y vamos a habilitar la funcionalidad de fault tolerance sobre la misma. Seleccionamos Windows Server 2012 R2, botón derecho, ¿vale? Y en todas las acciones de vCenter que vemos aquí vamos a tener la opción de habilitar fault tolerance. Fijaos que es bastante sencillo, seleccionamos la máquina, accedemos a la opción o al menú de fault tolerance y ahí lo que vamos a hacer es habilitarlo. Turn on fault tolerance. Marcamos, nos da un mensaje. Este mensaje lo vamos a ver constantemente cuando vayamos a habilitar la función de fault tolerance a nivel de máquina virtual. Nos va a indicar, por un lado, la situación de los discos. Si son discos thin provisioning, lo que va a decir es que va a haber una conversión porque fault tolerance necesita discos thick provision. Por otro lado, el tema de la memoria, es decir, lo que va a hacer es realizar una reserva de la memoria. Va a modificar la configuración de la máquina virtual en el sentido de reservar el 100% de la memoria que tiene configurada. Es decir, si nuestra máquina virtual tiene 4 GB de memoria RAM, lo que hace es establecer una reserva de esa cantidad, ¿vale? Para que siempre la tengamos disponible. Tened presente que en este caso vamos a necesitar también que en la máquina alternativa, en el servidor host SXI, donde se va a ejecutar la máquina secundaria, necesitamos también esas capacidades establecidas a nivel de la máquina. Por tanto, vamos a tener esa doble funcionalidad que nos va a decir. Nos dice en un primer lugar que lo que va a hacer es realizar una conversión de los discos que sean thin provisioning o thick provision, pero en este caso con el block 0ed, es decir, aquellos que no se escriben hasta que realmente no haya un acceso. Se reserva el espacio, pero no se ha rellenado como tal toda esa cantidad. Y lo va a sustituir por lo que son lo de all block 0ed, es decir, un thick provision donde hemos reservado todo el espacio, pero además se han escrito toda la información para tenerla ya preparada y completa, ¿vale? Y además, tema de la memoria que va a realizar la reserva. Entonces nos dice, ¿queremos realizar esta habilitación de fault tolerance? Vamos a decirle que sí, ¿vale? Y fijaos, nos va a dar una serie de advertencias para lo que es la configuración como tal. Si lo marcamos nos dice que el Windows Server 2012 R2 dice la configuración de fault tolerance, ¿vale? Tiene un problema, y es que la Virtual Machine tiene más de una Virtual CPU. Hemos visto que tenía 4 CPUs y este va a ser el error que nos va a mostrar. Es decir, no podemos habilitar fault tolerance en una máquina con más de una CPU, ¿vale? Además nos da otra información, y es que nos dice que el host en el cual queremos ejecutar esa función, el 192, no tiene o tiene problemas de compatibilidad con fault tolerance. En este caso se debe al laboratorio, que son máquinas virtuales como tal y que lógicamente inicialmente no van a tener ese grado de compatibilidad, aunque sí vamos a ver cómo podemos hacerlo para realizar las pruebas en un laboratorio, ¿vale? Pero bueno, serían los dos mensajes que me va a dar. Entonces, ya sabemos que a nivel de 2 Virtual CPU o 4 en este caso no nos va a permitir, tendríamos que ir solo a una máquina que tuviera una única Virtual CPU, ¿vale? En este caso yo tengo preparado uno que va a ser un Windows XP, que es este que tenemos en la parte inferior. Ahora bien, cuando vayamos a habilitar fault tolerance, ya digo, en este caso hablando o centrándonos en el escenario del entorno de laboratorio que tenemos con 3 servidores SXI que son máquinas virtuales que residen en otros servidores SXI, en este caso físico, ¿vale? Bien, en esta situación, ¿cómo vamos a poder habilitar fault tolerance? Tenemos que, por decirlo de alguna manera, sobreescribir esa incompatibilidad que me da nuestra máquina, nuestro host SXI. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla mediante la configuración de una serie de parámetros a nivel de máquina virtual. Es decir, dentro de lo que es la configuración de la máquina virtual, le vamos a especificar de manera expresa a nuestra máquina que admita la configuración de fault tolerance, ¿vale? De esa forma vamos a realizar un bypass sobre lo que sería esa compatibilidad que me está comprobando sobre la máquina física. Ahí podremos realizar el laboratorio. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, pues los tengo aquí para mostrar que son estos que vamos a tener que configurar. Ya digo que es a nivel de máquina individual a la cual vamos a habilitar fault tolerance, ¿vale? Van a ser
3 elementos, veis, replay supported, true, estará en false por defecto, y luego de las otras, si no aparecen las claves, lo que hacemos es agregarlas y le damos un valor true en lugar del false, que sería el valor que podrían tener por defecto, ¿no? Replay allow fault tolerance, ¿vale? Hay que habilitarlo, y replay allow BT only. En este caso también, una vez definidas esos 3 valores, ya nos dejará realizar estas comprobaciones. Fijaos, por ir realizando todas las verificaciones, ¿vale?, que vamos viendo aquí. Tenemos otra máquina, Windows 7.4, en este caso vamos a acceder a las propiedades, veis que está apagada. Bueno, vamos a ir a la opción de opciones que tenemos aquí configuradas. Fijaos, estos serían configuraciones o valores que tiene definidos, ¿vale?, a nivel de opción esta máquina. Y teníamos el replay, serían estas opciones que vemos aquí. Replay allow BT only, replay supported, true, ¿vale? Y si nos falta alguna adicional, lo que hay que hacer es agregarla como tal también con un valor true, ¿vale? Vamos a hacer la prueba ya directamente sobre una máquina con esos valores configurados. Vamos a abrir el clúster, ya digo, teníamos aquí Windows XP. Vamos a revisarla. La idea es que esto es una máquina bastante ligerita para hacer las pruebas, ¿vale? En Options, Advanced. Estos valores de configuración solo se pueden modificar si la máquina está apagada, ¿vale? Y aquí tenemos los 3 valores: Replay Supported, Replay Allow FT y Replay Allow BT Only. ¿Los veis? Los 3 con valores True, ¿vale? Ya es posible, entonces lo que vamos a hacer es, inicialmente vamos a arrancar la máquina y vamos a hacer lo que es la configuración de fault tolerance con la máquina arrancada. Cierto que se puede hacer con la máquina apagada, ¿vale? Pero la idea es que hagamos con la máquina arrancada, que veamos el proceso de configuración de una nueva máquina en otro servidor, y luego además que lógicamente esta máquina va a estar arrancada como tal. Vamos a esperar. Bien, mientras va arrancando, si abrimos la consola, más que nada para ver, mira, fijaos ya, bueno, ya tenemos aquí la consola, se ha levantado. Pues bien, lo que vamos a hacer sin más ya es habilitar fault tolerance en la misma. All with interactions, fault tolerance y turn on, ¿vale? Nos dice, bueno, la reserva de memoria, en este caso para esta máquina, debe ser cambiada. En este caso detecta que la configuración de disco ya la tenemos en thick provision, ¿vale? Y entonces no es necesario que nos suelte esta advertencia, sino que directamente sí nos dice que vamos a reservar toda la capacidad de memoria. Vamos a volver a Host and Cluster para ir viendo lo que sería el proceso inicialmente de configuración. Fijaos el icono cómo nos lo va a cambiar. Ya veis que tiene otra configuración distinta, tiene un valor distinto, es más azul, ¿vale? Y lo que va a indicar es que está protegida por fault tolerance. Fijaos que una vez que lo hemos habilitado, me dice fault tolerance status protected, está protegida. Secondary location, es decir, dónde está la segunda máquina, la tenemos en otro servidor. En este caso podríamos ver que esta máquina va a estar en ejecución en el servidor 3, ¿vale? 193 con la configuración, y en fault tolerance nos ha generado la máquina en 101. Está generando la máquina, configurándola para posteriormente pasar a lo que sería ya la configuración o la revisión real de ver la situación de sincronización. Fijaos que en este caso tenemos varios valores que de momento no tienen información, porque hasta que no finalice esa configuración no la vamos a poder ver. En la máquina 191, o en el servidor, mejor dicho, 191, Related Objects, Virtual Machines, ¿vale? Fijaos que aquí a nivel de vSphere Client no estamos viendo la máquina. Tengo preparado aquí el cliente para que podamos ver también las máquinas virtuales que tenemos en ejecución. Y fijaos, a nivel de cliente sí que me va a dar información de la máquina como secondary, ¿vale? Nos la está mostrando como secundaria aquí. De manera que si vemos todas las máquinas virtuales que hay en la organización o en el clúster, veremos cómo tenemos una, fijaos el icono más azul,
Windows XP01 sería la máquina que estamos protegiendo con fault tolerance y la máquina secundaria inicialmente está arrancada y ahí la tenemos configurada, ¿vale? Bien, ahora debemos esperar a que haya un proceso de actualización para que podamos ver la información relativa a lo que sería el vlog step, que me va a dar el estatus como tal. Fijaos, ya tenemos, ya una vez que se ha arrancado, ya está la máquina generada, se ha arrancado y por tanto ya tendríamos un proceso de sincronización entre las mismas que vamos a confirmar ahora mismo. Nos dice la secondary location está en la 191, la CPU que está utilizando la máquina secundaria 1,22, total secondary memory 192 megas, ¿vale? Vlog step interval, este va a ser el intervalo en el cual estamos teniendo esa sincronización, es decir, vlog step es el proceso como tal que se encarga de la captura de los inputs que recibe la máquina primaria para retransmitirlos a la secundaria y que se ejecuten ahí. Pues bien, todo ese proceso se está llevando a cabo de cualquiera de las operaciones que haya, veis ahí en 0,015 segundos, ¿vale? Un periodo bastante breve. Eso significa también que si se produce un fallo en el principal, fijaos qué fracción de tiempo va a necesitar el secundario para activarse, ¿vale? Dentro de estos tiempos que está trabajando. Y luego el log bandwidth, es decir, el ancho de banda que se está utilizando para lo que sería la sincronización del estado de la máquina desde el primario hasta el secundario, está siendo de 75 kbps por segundo, ¿vale? También os recuerdo que a efectos de lo que sería este ancho de banda es importante que tengamos presente que partimos de un requisito y es que sea una interfaz o un big kernel, lógicamente con interfaces asociadas que tengan un mínimo de 1 GB de ancho de banda disponible, ¿vale? Pues bien, aquí ya tendríamos la situación y ya podemos verificar cómo efectivamente se produce una sincronización. ¿Cómo vamos a poder verificar que esa sincronización se está produciendo realmente? Es decir, que realmente cualquier comunicación, cualquier interacción que se lleve a cabo con la máquina primaria se va a retransmitir también a la secundaria para luego realmente realizar el forzado del fallo y que veamos el funcionamiento. Lo que voy a hacer es desde el cliente, en este caso porque va a ser más fácil para abrir las consolas, vamos a abrir las dos consolas, tanto de la máquina primaria como de la secundaria, vamos a revisar el grado de sincronización y posteriormente forzamos el fallo como tal del servidor, ¿vale? Bien, entonces, sin más, vamos a abrir las consolas. Bien, seleccionamos la primaria, botón derecho, vamos a abrir las consolas de ambas. Abrimos consola. Fijaos, nos da información, referencia en qué está es la máquina y dónde está ejecutando, en 2.193, ¿vale? Esta sería, vamos a minimizarlo un momento, abrimos la secundaria, fijaos que también la secundaria está en ejecución, en este caso está en otra máquina, va a ser la 191 y así nos lo va a mostrar. Abrimos la consola y fijaos, una cosa muy interesante y es que aparte de identificarnos lógicamente en qué máquina se ejecuta, nos dice que la consola para esta máquina virtual secundaria es de solo lectura, es decir, aquí no podemos interactuar. Si le damos doble clic, por ejemplo, a lo que sería el icono de la papelera, no nos lo va a abrir, no hay ejecución ni nada por el estilo, únicamente nos va a mostrar o nos va a reflejar exactamente lo que está viendo la primaria. ¿Vale? Vamos a abrir la primaria y en este caso sí vamos a realizar algún tipo de modificación para que veamos exactamente cómo va a funcionar. Fijaos, hacemos doble clic en la papelera, ¿vale? Y fijaos cómo nos la abre en ambos extremos o en ambas máquinas casi simultáneamente, ¿no? Vamos de nuevo a cerrar aquí. Fijaos cómo va a ser en realidad una repetición lo que vemos en la consola de la primaria, además, con respecto a lo que es la secundaria, ¿no? Bien, fijaos al final el grado de sincronización que tenemos. Bien, con este grado de sincronización que tenemos, si hay un fallo en la primaria, la secundaria automáticamente pasa a estar activa y a realizar todas las funciones que estaba realizando la primaria. Simultáneamente, si tenemos disponibilidad de servidores, haremos también una réplica a lo que sería el otro servidor, ¿vale? Entonces, bien, una vez que hemos visto, bueno, vamos a abrir algunas opciones para que vayamos viendo aquí el funcionamiento de las mismas y además lo que vamos a hacer es dejar un pin permanente a la puerta de enlace. Vamos a ver ipconfig. O sea, lo de realizar una prueba con el pin nos va a servir para ver exactamente la continuidad como tal de la máquina virtual una vez que se haya producido el fallo. Estamos trabajando sobre la máquina que reside en 193, en el host SXI03, la que es la primaria. Vamos a provocar el fallo de esa máquina. Lo que vamos a hacer es directamente cortarle la corriente a ese servidor completo, cae y veremos cómo funciona la otra, ¿vale? Tened presente también una cosa, cuando hacemos pruebas con pin, en el caso del pin,
cuando es un cliente de Microsoft, por ejemplo, que está haciendo el PIN, está configurado para que espere un segundo a lo que es la recepción. Por tanto, muchas veces si ocurre que hay un fallo que no nos responde, ¿no?, lo que muchas veces podemos considerar como que hemos perdido un paquete, en realidad no es que se pierda el paquete, sino que la respuesta del PIN ha llegado posteriormente a ese segundo. 1,1 segundo ya implicaría que no ha habido espera, ¿vale? Entonces, el hecho de hacer las pruebas, por ejemplo, desde el servidor de fuera, que también lo vamos a hacer a la máquina virtual para ver si nos contesta en todo momento, lo vamos a efectuar, pero también lo vamos a efectuar en sentido contrario, desde nuestra máquina virtual protegida hacia el exterior. Entonces, yo hago un PIN a 192.168.2.1, que es la puerta de enlace, que va a estar disponible, la vemos ahí, fijaos que se mantiene. Ya os digo, os recuerdo que esta es una máquina como tal de solo lectura, no tenemos ningún tipo de posibilidad de administración, ¿no? Y tenemos la 193. Además, hemos visto que aquí tenemos la IP 236 y lo que vamos a hacer es hacerle un PIN ya desde fuera. PIN 192.168.2.236, también lo vamos a dejar en permanente, ¿vale? Vemos que nos responde. Voy a reducir un poco el tamaño de las ventanas de manera que tengamos en todo momento visión de lo que está pasando, ¿vale? Nos interesa mucho la secundaria porque en el caso de la primaria efectivamente vamos a provocar un error para que haya un fallo de comunicación, ¿no? Ahí vemos y aquí le vemos, ¿vale? Bien, aunque lo tengamos así un poco reducido, nos va a servir. Entonces, ¿cómo vamos a provocar el fallo? ¿Cómo vamos a ver realmente el funcionamiento que va a tener Fault Tolerance? ¿Vale? Os recuerdo, aquí a la derecha tenemos la secundaria, solo lectura, como vemos. Aquí tenemos la primaria, ¿vale? Y en este caso tenemos el PIN desde fuera, desde el exterior, en este caso desde el servidor en el que estoy trabajando o donde tengo instalado el cliente de vSphere. Vale, para provocar el fallo, vamos a minimizar esta consola un momento. Y fijaos, esta es mi laboratorio, ¿no? Esto es el vSphere Client de mi laboratorio, el Web Client, perdón, ¿vale? Donde tenemos las tres máquinas. Pero estos son máquinas virtuales que las tenemos aquí, como podéis ver, ¿vale? Estas son las tres máquinas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente forzar el apagado, el parón de la máquina 3, que es donde está ejecutándose este equipo. 193, le vemos aquí. Bueno, pues sin más. Vamos a intentar mantener todo esto y lo que vamos a hacer es directamente realizar un shutdown, ¿vale? Hacemos shutdown, le decimos que sí y pasamos. Fijaos cómo esta ya me está dejando decir que sea secundaria. La tenemos aquí, esta es la que está ejecutándose en el 91, lo vemos, que nos ha cambiado o nos ha invertido como tal las ventanas. Esta sería la que acaba de morir en el 193 que hemos apagado y esta es la del 191 que tenemos en ejecución, ¿vale? Automáticamente ha continuado el PIN y fijaos cómo desde el exterior hemos perdido un paquete, lo que os he comentado antes. Voy a hacer aquí un cancelar, vamos a pararlo. Veis como desde el exterior sí hemos notado la pérdida de un paquete, pero desde lo que serían las propias máquinas no ha sido percibido como tal, ¿vale? Entonces, lógicamente depende de la aplicación que se haya podido notar más o menos. Aquí vemos que ha habido una prolongación en el momento, vamos a cancelarlo también, con control C. Ha transcurrido un poquito más de tiempo, en este caso de menos de un milisegundo, que es el valor por defecto que nos está devolviendo el PIN, a lo que serían 23 milisegundos, ¿no? Pero esa ha sido la fase de conmutación, es decir, teníamos la máquina en el 193, provocamos la caída y automáticamente lo que hace es realiza esa inversión. ¿Dónde va o qué va a ocurrir ahora con la máquina secundaria? Bien, la máquina secundaria, teniendo en cuenta que el 193 ha muerto, ha caído como tal, lo que tenemos que ver es cuál es la situación actual de esa máquina, porque lo que tiene es, lógicamente, que generarnos una nueva máquina siempre y cuando haya disponibilidad de servidores. En nuestro caso vamos a tener la 191 en ejecución Virtual Machines, ¿vale? Vamos a tenerlas, aquí las vemos, está la principal. Si vemos las propiedades de la principal, ¿vale? Nos va a indicar que necesita una máquina secundaria. Habría que ver las cuestiones de compatibilidad que vaya a tener esta otra máquina física o este servidor SXI, porque si no lo que va a hacer es automáticamente levantarnos la máquina en la misma. Vamos a darle un poco de tiempo hasta que se realicen las configuraciones o al menos hasta que nos dé información del error que pueda estar sucediendo. Esperamos un poco y vamos viendo la situación de
esta máquina. Bien, vemos que está tardando en actualizar. De todas maneras podemos revisar la situación. Esta máquina está en ejecución en la 2.191. Fijaos que nos dice que no está protegida, que necesita una máquina secundaria, no la está creando realmente. También tened presente que esto es un entorno de laboratorio, o sea que puede ser cualquier configuración que tengamos a nivel de la máquina virtual SXI02 la que esté impidiendo que se aplique. Estamos trabajando sobre 191, nos dice que la configuración de fault tolerance es correcta, que tiene una máquina primaria, ¿vale?, que está arrancada, pero que secundarias aquí no hay ninguna. Y si vamos a 192, veríamos cómo fault tolerance sí está configurado, no tiene ninguna máquina secundaria, no nos indica ningún valor. Y en tareas sí que vemos que dice que hay problemas de configuración con fault tolerance, ¿vale? O sea que estos seguramente son los que está intentando generar para la creación de la máquina virtual correspondiente. Bien, pero bueno, hemos visto el funcionamiento de fault tolerance. Os recuerdo, vamos a tener una máquina primaria, la secundaria va a estar completamente sincronizada en todo momento. Hemos visto los periodos muy breves que necesita para realizar esa sincronización. De hecho, viendo las dos consolas en paralelo, vemos cómo es prácticamente idéntica, es un espejo como tal una de otra, de manera que cuando se produce esa caída, cuando hay un fallo como tal, la secundaria pasa a ser la primaria, pasa a ser la activa y la que comienza con las operaciones. La prueba la hemos hecho con un pin, pero lógicamente se podrá hacer a nivel de aplicación, porque va a ser un proceso totalmente transparente tanto para el sistema operativo que está ejecutándose en la máquina virtual como para las aplicaciones e incluso como para los usuarios que estén accediendo a la máquina. Cualquier duda o cuestión que tengáis la podéis dejar en la sección de comentarios que aparece al final del vídeo.